Decía Tolstoy, quien pinta su aldea, está pintando el universo. O pinta tu aldea y serás universal. Hay varias traducciones. En este caso, arena, que no es la arena que la vida se llevó, sino es arena del caricaturista que a Bahía nos han dado. Y enhorabuena que sea así. Con estas tintas de tango está pintando muchas más cosas que las que él mismo, después lo tendrá que aclarar él, habrá tenido conciencia en el momento que lo hacía. Porque ensayó varias técnicas, y esto es usual en tus libros. A los que nos gusta la caricatura, referenciábamos y veíamos, y de alguna manera lo decís cuando dedicás el libro. Recordarnos del Menchi Sabat, o recordarnos de Fati y de tantos más. Incluso aquellos que seguramente lo han influenciado y que él no tiene conciencia. A tal grado, esto no es un libro de un inconsciente, es un libro de alguien que por ser tener un perfil artístico, huele lo que está, palpa lo que está en el aire y lo puede volcar en su manifestación. En este caso, el dibujo. Pero va más allá del dibujo. Aquel que no entienda o que no sepa de tango puede acercarse por el pretexto del dibujo o de la plástica a la historia del ícono más grande que dio la Argentina y el tango, y que es Carlos Gardel. Esto sirve también para rebatir, decíamos con Benítez, algunas historias. ¿Y quién iba a decir que a través del dibujo, esas pequeñas viñetas y esas pequeñas referencias nos hacía honrar y homenajear a Carlitos? Porque ya no es más Gardel, para todos es Carlitos. Esto se puede leer muy rápido, muy fácil, porque son como cuando éramos chicos. Tiene figuritas, entonces lo podemos hojear. Y sin embargo, les va a pasar a más de uno. Esto que en el caso mío duerme en la mesa de luz, más de una noche vuelvo a leerlo y vuelvo a refrescar algún conocimiento y me detengo en alguna imagen de Monamaris, en alguna imagen de los guitarristas, y me dispara a su vez a levantarme de donde estoy para recostarme en la otra biblioteca donde están los libros más profundos, porque me disparó el recuerdo de algo que quiero volver a leer. Entonces este libro, ya que antes nombré a Tolstoy, puedo nombrar también a Walt Whitman, cuando decía: quien toca este libro, por él, toca un hombre. Quien toca este libro está tocando al historietista, al dibujante, al plástico, al artista, a Gardel, al tango, a la historia y seguramente a la sensibilidad de todos y cada uno de nosotros, porque nos acercamos al gran arte a través de este libro. Acá dice: la culpa la tiene Gardel. Incluso Gardel tiene la culpa de ser, o la responsabilidad, quien disparó este hermoso libro. Un placer para nosotros poder presentarlo. Bueno, 1.000.000 de gracias por haber venido. Es lindo ver este lugar tan relacionado con el tango, esté lleno de alumnos, de gente muy conocida nacional, de ciudad como el señor Norma Fernández, como Ricardo, y un montón de gente más que se ha molestado de venir acá. Yo quiero que esté al lado mío el ingeniero Carlos Benítez. Acá. Perdóname porque te fuiste atrás. Este libro, La culpa la tiene Gardel, no hubiese sido posible, tengo que decir la verdad, si no fuese por Carlos. Para el que no estuvo en la presentación del primero el año pasado, quiero ambientar un poco, que sepan cómo viene la mano con el libro. Tintas de Tango, este es el segundo de la saga. Se llama Tintas de Tango porque los dos libros, tanto el 1 como el 2, están hechos íntegramente con tinta sobre papel blanco. Lo que sí hay una sorpresa que creo que ni Carlos lo sabe, o se lo alcancé ayer a comentar, que como todos saben, Gardel era francés, pero tenía el corazón en Argentina toda su carrera, y llegó a ser lo que es, porque Gardel no va a morir nunca, por haber estado en Argentina, se desarrolló en Argentina.
Bueno, este libro traté de hacerlo en papel francés y utilicé únicamente tinta argentina. Así que quería darle ese toque de color al libro. Y bueno, Carlos, ¿por qué la culpa la tiene Gardel? Bueno, buenas noches. Gracias a todos por venir a vernos, a escucharnos. Gardel. Bueno, yo siempre digo que Gardel es la figura más trascendente como cantante. ¿Y por qué? Y porque es un hombre que trascendió la Argentina. Hay muchos cantantes, ha habido muy buenos cantantes. Todos me hablan de Julio Sosa, me encantaba, de Mundo Rivero, Goyeneche. Lo que pasa es que Gardel hay que tomarlo como el primero, ¿no es cierto? El precursor del tango. En un mundo donde no había internet, donde no había televisión, el tipo se las ingenió para trascender de Argentina. Pues nosotros nos fijamos un montón de cantantes, incluso cantantes de rock. Lamentablemente los conocen en Argentina, algunos en el exterior, pero en aquella época Gardel era un número uno que se dio el lujo de filmar 4 películas en Francia, 4 películas en Francia, 5 películas en Estados Unidos, en la época de Bing Crosby, en la meca del cine, en la Paramount. En la Paramount, que es la empresa cinematográfica por la que han pasado miles de artistas, en la puerta de la Paramount en Hollywood está la Square Gardel, el nomenclador que dice Carlos Gardel. Es un honor para Argentina que se lo reconozca en el extranjero. Es un ícono argentino. Además, grabó más de 1000 canciones. Más de 1000 canciones. No hay otro cantante que haya grabado tantas canciones, y más en aquella época. Cantó en 5 idiomas, cantó en español, en francés, en italiano, cantó en inglés, Chiste Muchachita, una versión en inglés, y hasta se dio el lujo de cantar en guaraní. Este hombre tiene, después de haberlo investigado tanto que me encanta, más de 200 monumentos en el mundo. Vamos a compararlo. ¿Qué otro cantante argentino tiene 200 monumentos en el mundo? Pero podemos decir en Córdoba, en Mendoza. No, en Glasgow, donde nunca actuó, en Escocia, en Australia tiene monumentos. Quiere decir que cuando decimos que es la figura más trascendente, explicamos por qué. En Estados Unidos hay una serie de estampillas Forever Stamps donde está la figura de Gardel. En fin, se puede hablar mucho. Yo estoy encantado con que Guillermo me haya contactado. Yo le presenté una serie de fotos del tremendo archivo gardeliano que tengo. Él seleccionó algunas. Contamos la síntesis, porque el libro en la izquierda tiene la síntesis y él tomó el mensaje y lo dibujó, lo caricaturizó, espectacular. Hay datos picarescos que yo le he dicho y lo he tenido que resumir en 4 renglones, o 5 renglones, lo que es difícil, y me ha asombrado Guillermo con la picardía que ha hecho esas fotos. Y un detalle no menor, cuando yo le dije, tengo también caricaturas, me dijo, no, caricaturas no. Es como si se enviciara y lo indujera a copiar. Él no copia nada. Todas las caricaturas de Gardel que hay en el libro son todas inéditas, lo puedo asegurar, no existen en el mundo. Y datos que figuran en el libro no figuran en ningún libro. Ni siquiera en una biografía tan portentosa como son los de los Barsky, que tienen 1000 hojas en la biografía de Gardel, hay datos que no nombran y están nombrados en el libro. ¿Quién tiene la culpa? Gardel. Cuando nos juntamos con Carlos en casa, y yo quería que el libro tenga un toque de pimienta, como dice, hay algunos datos bastante curiosos, yo tampoco los conocía, y él me los contó en profundidad, sobre la vida de Gardel. Y me gustaría que Carlos explicara, adelantando un poco lo que trae el libro,
Por ejemplo, ¿Gardel estuvo preso? Lindo tema. Recién el profesor Celaya, que le agradezco que haya venido, me contaba, porque creo que en el programa de Norman o hoy en el U3, no me acuerdo, conté que Gardel estuvo preso. Y el viejo, entre comillas, cariñosamente gardeliano, tanguero, que no le tocaran a Gardel. No le tocaran a Gardel. O sea, Gardel era como un ser inmaculado. Yo incluso por ahí en internet hasta he tenido intercambio de opiniones, porque a veces las cosas se ocultan. Gardel, desde muy chico, se crió en el Abasto y fue un chico de la calle, que hizo todas las travesuras habidas y por haber que hacían los chicos de la calle. Generalmente no se aprenden cosas muy buenas cuando un chico anda trasnochando, lamentablemente lo vemos ahora. Y yo a cierta persona que es un excelente escritor, ya fallecido, Esteban, él me decía, ¿por qué hablas de esas cosas? Y porque hay que hablar, o sea, si Dostoyevsky, Simón Wiesenthal, tantos estuvieron en Miguel de Saavedra, estuvieron en la cárcel, y de las debilidades se crearon grandezas, fueron excelentes personas. Gardel, con todo lo que vivió, llegó a trascender, como lo dije anteriormente. Entonces, una cosa no inhibe la otra. Contestándote, había una cárcel, que era la cárcel del fin del mundo en Ushuaia, donde se mandaban los chicos reincidentes. Gardel no era un ladrón de bancos, sí, robaban fruta, y él fue reincidente, y tiene dos prontuarios, el prontuario del 13 y el prontuario del 15. Le decían el pibe Carlitos, lamentablemente, el pibe Carlitos. Y bueno, las presunciones son que estuvo en la cárcel de Ushuaia. Allí hoy, en la cárcel de Ushuaia del fin del mundo, hay un museo donde incluso está la imagen de Gardel diciendo que estuvo allí confinado en 1906. Gente como por ejemplo Buesas. Buesas es un señor que tiene un almacén. Le contaba el abuelo de Buesas en Ushuaia que Gardel estuvo en la cárcel de Ushuaia. Por ejemplo, Rosendo Fraga contaba que su padre, el coronel Fraga, que fue jefe de la policía de Capital Federal, siempre decía que Gardel había estado preso en Ushuaia. Monseñor Gian Antonio y el presbítero Entraiga, o sea, es gente, estamos citando gente que no tenía por qué ensuciarse con estas cosas, tipo intrusos, ¿no? No tenía la necesidad de ensuciarse, es gente prestigiosa. Entraigas es el embajador de la Patagonia Universal, así fue declarado el presbítero. Es el autor del himno de Río Negro. Entraigas afirma que Gardel estuvo preso en Ushuaia. Y por último hay una pequeña postal que ha aparecido, la famosa postal, que está la firma de Gardel, donde al teniente Vilanova, que había estado confinado con él en Ushuaia, lo cargan. En la postal le dicen: al intrépido navegante de las costas del sur, que atravesó el Cabo de Hornos y se mareó en el Río de la Plata. Le hacen una cargada. Cuando ellos vinieron en el vapor Chaco desde el sur hasta aquí, se mareó a la entrada del Río de la Plata. Le hacen una cargada. Y en esa postal están 8 políticos y la firma de Gardel, que puede ser adulterada. Bueno, se ha hablado, ríos de tinta han corrido con ese tema, ¿no? Pero bueno, la presunción es que estuvo preso en Ushuaia, y también lo ha dibujado Guillermo, lo hace con traje a rayas, está espectacular. Es uno de los dibujos de Guillermo. Otra de las curiosidades que me